Lozano, gracias por venir. ¿Cómo te va? ¿No hay alternativa? Siempre hay alternativa. Eso es una formulación que cierra todo horizonte, es una tontería. La política es la posibilidad de crear alternativas. Bueno, pero las reservas del Banco Central parecen sugerir que... Pero no por casualidad. En realidad, hay una cosa que se puso en el centro de la discusión en todo este tiempo y es la restricción externa de la Argentina. Argentina acumuló en estos 2 años 23.000 millones de dólares de superávit comercial. ¿Y de qué restricción externa estamos hablando? En realidad, lo que hubo fue una administración del ingreso y egreso de divisas de la Argentina que nos puso en la situación en la que estamos. Nos ha debilitado un determinado tipo de estrategia. Se permitió que cancelaran deuda privada por capital y por intereses por aproximadamente 16.700 millones de dólares. Se pagó deuda pública bajo la tesis de que pagando mejorábamos nuestra capacidad de negociación por 6.000 millones de dólares. Y se hicieron alquimias financieras para bajar la brecha y tiramos 2.300 millones de dólares. Consecuencia, a pesar de que tenés superávit en cuenta corriente, perdiste 4.000 palos de reserva. Digo, es disparatado lo que ocurrió. Fernanda. Lo que quiero decir es, acá las cosas no se hicieron bien. Estamos en una relación de fuerzas peor para negociar. Consecuentemente, lo que hay que hacer es barajar y dar de vuelta. Hay que replantear el tablero. Argentina tiene que animarse a discutir de otra manera. Hay una corresponsabilidad del fondo con la crisis argentina. Sí, sí. En realidad, el fondo tiene que administrar los recursos de los estados. Violó el estatuto y permitió que se dilapide por fuga. Y además le prestó a la Argentina lo que no le podía prestar, y además le cobra sobretasa por haberle prestado lo que no le podía prestar. Es un disparate. Sí, y además es un disparate que nosotros, al no haber logrado, acá se trabajó, entre otras cosas, con la tesis de que el fondo era nuestro socio, nuestro cómplice, nuestro amigo, el que nos iba a ayudar. ¿Dónde está el reconocimiento de la corresponsabilidad del fondo? No existe. Perdóname, Claudio. Ese es otro fracaso más. Ahora de la estrategia que hay que revisar. Kirchner, Fernanda. No, Cristina lo que ha dicho claramente y un poco también para desmitificar lo que se ha venido, y es cierto, lo dijo en su carta, escribiendo desde hace semanas. Uno abre los diarios y era FMI, 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 Cristina. Yo en esa carta leo voto la a favor. responsabilidad que tiene la responsabilidad la tienen en esta instancia los diputados y las diputadas, los senadores y las senadoras que van a tener que votar. Dice, a mí me ha tocado como diputada y como senadora, incluso a veces yo la leí la carta, tener que votar en también. contra Hay gente de muy mi propio informada. bloque, me ha traído inconvenientes. Quiero tu interpretación, no la relectura. No me gusta hacer interpretaciones, porque hay una pieza escrita, ni siquiera es algo que pasó así. Claro, pero la pieza escrita no dice voto a favor o voto en contra. Hay una pieza escrita, ¿por qué tenemos que interpretar lo que está escrito? Lo que está dicho, está dicho. Me decía que no, Cristina Claudio. es una serie de advertencias, la gravedad de lo que puede significar para la Argentina una mala decisión en este sentido. Yo no leí una definición. No leí una definición. Me pareció que se quedó con la posibilidad de decidir según crea. Porque en realidad lo que dijo es primero que no sabe cuál es el acuerdo. En realidad es que no lo sabemos. Bueno, pero hay 4 personas que lo saben. Hay un discurso, el ministro, el presidente y 2 funcionarios del Ministerio de Economía. Hay un discurso de Alberto Fernández en el día el 14 de noviembre, donde se plantea que es algo conocido por un conjunto de actores y la menciona a la propia vicepresidenta. Yo creo que en la carta ella dice que no tiene claro todavía cómo es el asunto, que ella no es la que define, que lo define el Parlamento, y que ella va a definir según sus convicciones. La verdad que yo no veo ahí una definición taxativa por el sí ni por el no. Creo que se quedó con la posibilidad de votar lo que crea conveniente en el momento que eso se discuta. Pero perdón, ¿alguno de ustedes 3 se imagina el día después de un voto en contra de Cristina al acuerdo que ya le traiga hecho Alberto? No, pero Cristina no va a votar, es la presidenta del Senado, menos que se diera la situación de un empate. Sí. Claro, puede pasar. Ella no vota necesariamente. Bueno, de hecho, la situación Cobos. En estos 2 años además el Senado va a quedar no medio ha así, tenido que votar para desempatar en ninguna En realidad circunstancia. es minoría en el Senado.
Claro, y casi empate. Entonces hay posibilidades de que termine desempatando. La oposición, que es devota del ajuste, podría votar a favor completa. No, a mí me parece que acá es importante desentrañar que más allá de las cuestiones económicas y financieras, hay una discusión política y jurídica, que es una de las patas que está bastante afuera de lo que se debate. Quiero enfatizar esto, porque hay responsabilidades jurídicas de los actores que intervinieron en la contratación de esta deuda, tanto de los actores domésticos, ¿no? Los exfuncionarios macristas, que debería, con premura por cierto, el Poder Judicial expedirse en el marco de esa investigación, que hay una denuncia de Lozano, una mía, una de Graboy, que bueno, no hubo premura en ninguno de los tres poderes, no hubo premura en ninguno de los tres poderes, porque hay una bicameral que tampoco... Y hay responsabilidades, perdóname Claudio, y hay responsabilidades también, además de políticas jurídicas del Fondo Monetario, de acuerdo a lo que dice el derecho internacional. Entonces, digo, tal vez al Fondo Monetario le correspondería indemnizar a la Argentina, y la Argentina tiene que ir a buscar esa instancia, incluso aunque se llegue a un acuerdo, supongamos que se llegue a un acuerdo, no debemos privarnos... o sea, vos votarías en contra. De que tal vez una parte de los recursos para pagar lo que corresponda pagar tengan que provenir de una indemnización del Fondo Monetario o del patrimonio que le corresponda ¿por qué no aprieta el gobierno con el tema de la querella criminal, por el tema de la malversación de fondos, la querella criminal que planteó el presidente? Por eso decía, no es solo la justicia. No es solo la justicia. En el Congreso no avanzó la bicameral. Por eso, tiene una bicameral en el Congreso, digo. Lo que no se dan pasos en términos políticos para modificar una relación de fuerzas, Daniel, que tenés que modificar. Perdóname, ¿estamos a tiempo de hacer lo que decís vos, de renegociar una parte? Yo no sé qué se está hablando. Lo único que conocemos es algún chimento, algún periodista más o menos informado. Vi el fin de semana uno que dice, vamos a pagar los 20 y tantos mil y el resto va a quedar para el año 10, para ver cómo se hace, que sería... algún modo esto que estoy diciendo yo, no es cierto que no se negocia aparte, sino que quedaría para el final. No tenemos noticias y además hay otro tema. Supongamos que el Parlamento apruebe con algunas modificaciones. Eso tiene que volver a Washington y tiene que ir a los países que van a votar en el directorio. O sea, es una ingeniería compleja, difícil. Yo creo que hay que tomar todas las medidas necesarias para denunciar este componente político, a solucionar este problema político. Pero esto me parece lo clave, porque nunca quedó tan claro, nunca quedó tan claro que el problema de la deuda es un problema político y no financiero. Acá claramente hubo una decisión geopolítica, lo admitió los propios Estados Unidos, de que la Argentina tenía que seguir un rumbo, y por esa razón era, banco a Macri, o le coloco todos los vencimientos al que sigue, ¿para qué? Para gobernarlo, para conducirlo y para marcarle el rumbo. La tarea política te lleva a una negociación, 2 o 3, es sacarte de encima ese collar. Daniel, Fernanda, Claudio, gracias por venir a Brotes Verdes.